Poner ahí en el chat. Demás. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Gabriel, soy integrante de Freselmi y estamos junto con Adrián, vamos a estar compartiendo esta tercera charla de este ciclo que iniciamos la semana pasada, capaz que muchos de ustedes también participaron, que estuvimos hablando sobre el impacto del COVID-19 en las relaciones laborales, después desde el punto de vista jurídico, más específicamente del derecho penal, y vamos a estar conversando un poquito sobre la economía mundial. Así que ahora le voy a dar la palabra a Adri, que va a estar presentando un poquito al expositor y hablando un poquito de la dinámica. Adri. Bueno, hola compañeros. Primero que todo, la dinámica vamos a tomarnos unos 40 minutos, 45 minutos para que el expositor pueda hablar y desplayar bien el tema. Y después vamos a abrir una sección de preguntas que va a ser por el chat y el profesor va a ir de a poco contestándolas. Así se pueden evacuar todas las dudas con respecto al tema. Ahora le vamos a pasar la palabra al licenciado Martín Costa en Relaciones Internacionales, que es profesor de adjunto de Organización Internacional de Comercio y Economía del Trabajo. Así que bueno, Martín, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes. Alegría de verlos, escucharlos ahí, leerles. Primero, agradecer siempre a los estudiantes que nos tienen en cuenta para estas instancias. A mí me sigue produciendo un cosquilleo en el estómago poder compartir estas cosas, y bueno, felicitarlos por el esfuerzo, por la dedicación. Y bueno, estas instancias tienen eso del costo de aprendizaje de las nuevas tecnologías, de los intercambios, de las pausas, de los delays, la incertidumbre de saber si el otro nos está escuchando bien o no. Pero bueno, estamos como aprendiendo a convivir con esa nueva normalidad que nos están proponiendo o imponiendo. Y bueno, la idea es reflexionar sobre algunos temas. Si te parece, ahí compartimos la pantalla con la presentación. Y bueno, y con esa presentación que tenemos ahí, es como ir avanzando. Bueno, intentaremos en 40 minutos esbozar alguna idea de lo que se nos propuso, ¿no? El contacto de los compañeros fue, bueno, evaluar el impacto económico global del COVID-19, ¿no? Y bueno, y eso es un desafío que implica varias áreas. Yo estuve reflexionando mucho hace como unos 15 días que me contactaron los compañeros y me pregunté de varias maneras cómo era la mejor forma de encarar esta presentación, ¿no? Entonces dije, bueno, dentro de los posibles caminos, elegí el de presentar un modelito interpretativo bastante ortodoxo, y a partir de él ir como construyendo algunos comentarios, ¿no? Iba a poner con la ñata contra el vidrio, pero capaz que eso podía llamar a comportamientos nocivos, así que le puse con la ñata contra la pantalla, que es como me describo en los últimos, no sé, 15 días, entre preparación de clases, dar clases, estamos todo el tiempo frente a esto. Y bueno, y la idea es intentar generar una dinámica medianamente interesante, y bueno, y ver qué nos llevamos por ahí. Así que vamos a la otra imagen. Dale, Adri. Bueno, ahí eso era mientras nos íbamos viendo los posibles debates que están abiertos ahí. Era mientras esperábamos que todos se reconectaran, yo los iba a esperar con esto, ¿no? ¿Cuál era nuestra teoría preferida? Si era la teoría del murciélago, la teoría de la conspiración china para dominar el mundo. Esa va a sobrevolar un ratito.
si la cuestión de esto iba a estar por la teoría de la conspiración gringa contra la economía china, la teoría de la epidemia selectiva ideada por el capitalismo para matar a los viejos, la teoría de la venganza de la naturaleza para extinguir a la humanidad, la teoría, bueno, todas las cosas. La idea de esto era darle un contexto de humor mientras intercambiábamos, ¿no? Pero bueno, lo concreto de esto era que nos iba a presentar esta idea de que el momento histórico que estaríamos enfrentando nos permite casi todo. Y en ese nos permite casi todo, valida casi cualquier tipo de análisis, y como que nos tienta a decir cualquier cosa. Intentaremos no caer en esa tentación e ir cerrando la propuesta, que es lo que viene un poquito más abajo ahí, Adri, lo que va a ser el hilo de esta charla, ¿no? Bueno, la propuesta sería intentar enmarcar la situación actual en cómo venía, ¿no? En cómo venía el desempeño económico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las propuestas. Vamos a repasar algunas de las cuestiones. Después, intentar enmarcar en lo que parece, desde el punto de vista geopolítico, una tensión manifiesta, que es enmarcar la pandemia en este marco de tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Para eso vamos a ofrecer un modelo interpretativo bastante sencillo, que es el de la oferta y la demanda, es decir, bueno, todas las crisis, principalmente las del siglo XX, siempre las hemos podido enfrentar desde el punto de vista del análisis, desde la oferta, crisis de oferta o crisis de demanda, ¿no? Como ya podemos sospechar, esta crisis no se enmarca en ninguno de esos modelos interpretativos porque es una crisis de oferta, es una crisis de demanda, y es una crisis simultánea y global, ¿no? Entonces, es decir, los marcos interpretativos que pudimos haber utilizado para interpretar la crisis del 29, o el impacto de la Segunda Guerra Mundial, o la crisis del 2008, encuentran limitaciones. Eso lo vamos a comentar un poquito, ¿no? Después vamos a ver lo que ha estado en el debate dominante desde el punto de vista académico, ¿no? El posible dibujo de la caída y la recuperación de la economía de mercado, ¿no? Importante la aclaración, toda nuestra intervención va a estar siempre dentro del terreno de la economía de mercado. Bueno, esa historia de que aparentemente estamos ante el advenimiento de una caída, una caída en términos de producto, medido en términos de PBI, que es lo que vendría a ser el primer palito de la V, ¿no? Que esa es la caída, y aparentemente uno podría, qué bien ahí, si vas con la flechita a la V, esa es la 1. Excelente. Ahí va, perfecto. La letra 1, la indicación de la V, la primera, es el primer comportamiento esperado de la pandemia, que lo vamos a desarrollar dentro de un ratito. Y después la letra L vendría a ser un comportamiento no deseado, ¿no? Es decir, implicaría una caída y después un estancamiento post caída, que también lo vamos a profundizar. Después intentaremos ir un poquito con esa aparente contradicción entre salud y economía. Vamos a ver qué es lo que se dice a través del FMI, Banco Mundial, OMC y demás. Hay un jueguito con Malthus, vi que estaba Gustavo entre los oyentes, cosa que me incrementó el cosquilleo en la panza. Vamos a jugar un poquito con Malthus. Y bueno, y después vamos a ir como bajando ese modelo un poquito más a tierra, a ver si podemos caer en Uruguay. ¿Bien? Y proponiendo algunas preguntas hacia el final. Bueno, vamos, seguimos. Bueno, ahí se nos mezcló la gente, ¿eh? Nos están faltando unos gráficos. Antes de eso había unos gráficos. Chanán, chanán. Ojo que los chiquilines me llamaron bastante antes, 20 minutos para probar que funcionara todo esto, y funcionaba bastante lindo. Bueno, ahora no funcionó.
Adrián, ¿te parece si te mando por correo en versión PowerPoint a ver si podemos recuperar eso? Porque hace Dale, bastante a la charla. probamos con el otro formato, sí. ¿Te parece? Bueno, Sí, sí, les totalmente. pido disculpas a los chiquilines. Un segundito, voy a salir. Un segundito, que le voy a mandar a Adrián. Acá me estaría haciendo falta un asistente como el de Repeto que les puso música cuando se trancó esto, ¿no? A ver si con la versión Todas las bueno, dudas que vayan teniendo, compañeros, si quieren las pueden ir poniendo por el chat y después cuando abramos el espacio de preguntas, o si Martín las va leyendo también. Sí. Los sí, que puedan, los yo, compañeros que tengan la cámara encendida, por favor, si la pueden apagar, así nos anda mejor a todos y no se nos puede caer el internet o algo. Y así no se nos enlentece tanto a todos también. Sí, sí. bueno, acá está el costo de aprendizaje que hablábamos, chiquilín. Vamos a ver. Bueno, mientras le termino de pasar la presentación en otro formato a los compañeros, comentarles que dentro de ahí lo que veníamos desarrollando como propuesta, la idea es la siguiente, ¿no? Para ir ganando tiempo, ¿no? La primera idea es hablar de la dinámica del comportamiento de la economía global previo al coronavirus. Y bueno, previo al coronavirus lo que teníamos era dos periodos bien claros de un crecimiento relativo con interrupciones y dos crisis relativamente profundas que se habían desarrollado en los últimos 20 años. Si uno si uno incorpora o toma el desempeño de la economía global medida desde el punto de vista del crecimiento del producto, encontramos que del 2011 al 2020 el Producto Bruto Interno Global había crecido a una tasa cercana al 2%, ¿no? Y cuando, 2 y poquito. Y cuando veíamos cuando medimos el mismo comportamiento desde el punto de vista del comercio, es decir, la dinámica del comercio promedio desde el año, desde el 2000 y poquito hasta el 2020, encontrábamos dinámicas con altibajos, pero también una dinámica de crecimiento bastante lenta. Y si llevábamos ese promedio desde el año 2011 hasta el 2019, lo que encontrábamos era que el comercio internacional había mostrado una dinámica distinta al esplendor de la globalización del siglo XX, es decir, que se había desempeñado a un ritmo menor el comercio internacional, los intercambios internacionales respecto al PBI. ¿Qué nos indicaba eso, no? Nosotros en clase siempre jugamos con esta idea de que cuando el comercio internacional crece a un ritmo mayor que el producto, nos está hablando de que los intercambios, los flujos, lo que después vamos a terminar viendo, las cadenas globales de valor, tienen una dinámica por encima de la generación de riqueza. Entonces podríamos decir que ese era un buen indicador de el desempeño económico desde el punto de vista de la globalización, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál puede ser un buen indicador de la globalización? Y cuando el comercio está vívido, el comercio internacional está vívido y tiene un desempeño por encima del producto. Eso lo vemos era una dinámica bien consolidada en los momentos más sanos del capitalismo en el siglo XX, y ese comportamiento se estaba ralentizando en el último periodo, ¿no? Entonces, volviendo a un posible impacto del COVID-19 en la economía global, decíamos,
puede venir a reforzar alguna dinámica preexistente, ¿no? Esa sería como una posible lectura. Está lento el envío del PowerPoint para ver si lo podemos compartir. Bueno, igual, seguimos. Esta idea de estancamiento de la economía global sirve como contexto para decir, bueno, posibles consecuencias de la pandemia en el desempeño de la economía global. Bien, ahí lo tenemos. Después decíamos, bueno, vamos a bajar ese análisis a otro punto un poco más específico, decir, bueno, ese desempeño de la economía global, comercio internacional y crecimiento del Producto Bruto Interno Global, estaba enmarcado en una evidente tensión comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Digamos que desde el punto de vista de la tensión hegemónica, se veía en el plano económico, comercial, en otros también, pero en este es en el que nosotros vamos a estar prestando atención, se veía esta idea de la tensión entre Estados Unidos y China como un factor que podía explicar gran parte de los desempeños económicos, ya sea de esas dos economías como de las economías que por medio de las cadenas globales de valor, de los intercambios, de flujos y demás, podía estar explicando ese ralentecimiento de la economía, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos ideas, fuerzas bien importantes. Previo al desarrollo de la pandemia, teníamos ya un desempeño económico que venía ralentizado. ¿Bien? Perdonen que ande medio como trancado, pero estoy intentando agilizar el envío a Adrián. Y bueno, es como que se pone mimosa la voz. No quiere salir. Bueno, así que bueno, estas dos ideas fuerzas. Un mundo que desde el punto de vista del producto se venía ralentizando, si lo miramos en promedio en los últimos años, y un comercio internacional que también estaba ralentizado respecto a dinámicas previas del esplendor del capitalismo del siglo XX. Bueno, esas son como las dos ideas. Enmarcado en una tensión comercial, económica comercial, que es la que nos vamos a circunscribir acá, entre China y Estados Unidos. Bien, así que la pandemia podría ser catalizador de estas situaciones, profundizar algunas dinámicas, o tal vez, son los posibles escenarios, o tal vez revertir algunos de esos escenarios. Bueno, vamos a otro punto, es decir, bueno, ¿qué modelo vamos a utilizar para presentar posibles impactos, ¿no? Los posibles impactos del COVID? Bueno, hay los modelos clásicos que nosotros podemos utilizar para analizar posibles impactos, es decir, podemos tomar las trayectorias que conocemos del desempeño económico en el cual viene una economía, ¿no? A través de su trayectoria y conociendo los posibles desempeños de los agentes con los cuales están vinculados esa economía, estimar también otros posibles desempeños, y decir, bueno, el comportamiento de la economía de tal actor o de tal coso, agente económico, si todo se mantiene medianamente dentro de los rangos conocidos, el famoso ceteris paribus, podríamos decir que el desempeño esperado para esta economía es X o Y, ¿no? Y entonces ahí hacer estimaciones, eso es lo que nosotros podemos ofrecer como marco interpretativo, ¿no? Y bueno, agarrado de eso decimos, bueno, ¿cómo podemos medir los impactos? Es decir, ¿cómo podemos decir que el COVID-19 puede influenciar en el desarrollo económico global, ¿no? Que es la propuesta a la cual fuimos convidados. Y bueno, y nosotros podemos decir, el COVID puede impactar desde el punto de vista económico a través de la oferta o a través de la demanda global. Esas son como las dos grandes posibilidades que tiene
posible abordaje del modelo de la economía de mercado a través de la oferta y la demanda. Y bueno, nosotros la idea es proponer ese abordaje, ¿no? Bueno, voy a intentar compartir el archivo yo, a ver si me deja. Sigo pidiendo disculpas. Últimamente he pedido muchas disculpas. Tengo terror de estar compartiendo las preguntas del parcial también. Que yo sé que para muchos de ustedes sería bueno. Pero... Ahí te dejo. Bueno, le cuento a los compañeros. Ahí me Nosotros dejó. probamos un ratito antes con Martín, y a Martín no lo dejaba, entonces por eso pasamos a que lo compartíamos nosotros. Así que... Pero bueno, detalles técnicos. Sí. Ya estaremos acostumbrados a esos. Costos de aprendizaje, no sé qué historia, una cosa de eso. En los cursos que estamos haciendo en la facultad sobre esta nueva modalidades. Bueno, ahí parece que están compartiendo o no. Vemos tu carpeta nomás. Ven la carpeta nomás y dónde tendré que apretar. Sí, acá tenés que cambiar la ventana que estás compartiendo. Si se te escapan las preguntas del parcial de mañana, Martín, no me ofendo. No, intentemos que no. Sigo sin poder compartir, ¿no? Sí, queda trancado en tu carpeta nomás. A ver ahí. ¿Sigue igual? ¿Qué están viendo? Me preocupa saber qué están viendo. Nada. Ya me molesta que vean mi casa. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ay, Nacional nomás! Muy bien. Bueno, chiquilines, yo no sé qué están viendo ustedes y qué ven. Bueno. Acá la propuesta. Ahí estoy compartiendo una gráfica que muestra desempeños del COVID-19. Sí. ¿Lo están viendo? Sí, se ve bien. Se ve bien. Si yo pongo un F5 acá, ¿agrandaré la imagen o romperé todo? Nunca se sabe, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así, no tentemos al día. Bueno, chiquilines, esto era lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Acá teníamos el desempeño, el promedio del desempeño entre el año 2011 y 2020, desde el punto de vista del desempeño medido en términos de PBI mundial, y acá lo que tenemos es el desempeño del punto de vista del comercio. Eso es lo que podríamos denominar el contexto previo a la pandemia, ¿no? Es decir, ya veníamos en un momento de ralentización de la economía. Acá, si queremos buscar un indicador de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, y si tomamos como muy, siempre hay que tomar los indicadores, que los indicadores pueden decir lo que los indicadores pueden decir nomás, ¿no? Pero esta idea de que si estamos en una economía del conocimiento, ¿no? Y gran parte del potencial económico se juega en las patentes, lo que podemos decir es que acá tenemos la solicitud mundiales de patentes entre Estados Unidos y China desde 1990 al 2018, ¿no? Es decir, un proceso en el cual China tenía un punto de partida a partir de 1990 muy por debajo de Estados Unidos, y si las patentes hablan de la innovación, y si las patentes hablan de la tecnología de punta, y si eso es un reflejo de la salud de la economía, la actualidad, vemos que a partir del 2010 China empieza a superar a Estados Unidos, ¿no? Y hay una divergencia en este indicador, que no es indicador de no le podemos pedir que diga más cosas de las que dice, pero hay como una tendencia, ¿no? Es decir, y acá estamos contextualizando dónde estábamos antes de la pandemia. Bueno, preguntándome cómo yo podía presentar este tema también de manera que sea interesante para los internacionalistas y los laboralistas y algún otro compañero que nos esté escuchando, decía, bueno, a ver, ni bien surgió esto, ¿cuál fue la reacción de los organismos multilaterales?
y sus proyecciones. Entonces ahí encontramos, bueno, para la Organización Internacional de Trabajo, 25 millones de nuevos desempleados podrían generarse post-pandemia, ¿no? Interesante. Para la OIT también el 81% de la fuerza de trabajo global, es decir, 2.700 millones de personas se encuentran con algún tipo de restricción en su desempeño habitual. El FMI estima que la recesión para el año 2020 será peor que la de 1929. Esto lo vamos luego a retomar. Ya para marzo, el FMI había registrado que 90 países habían solicitado asistencia financiera a la institución. Esto a mí me parece fundamental, ¿no? Porque en esta tensión entre China y Estados Unidos, en esta puesta en tela de juicio del multilateralismo, hay un factor bastante interesante. Gran parte de los países del mundo, de las economías del mundo, van a ir a pedir asistencia a un fondo monetario en el cual Estados Unidos aún tiene poder de veto, ¿no? Es decir, hay algo que vamos a revolver un poquito después, ¿no? Antes de que surgiera el COVID, en diciembre de 1919, el FMI estimaba que para este año, para el 2020, para el 2020, 160 de los 189 países iban a tener una renta per cápita más alta. Es decir, iba a haber más riqueza para repartir, no significa que se iba a repartir, ¿no? Pero iba a haber, o sea, 160 países de los 189 miembros del FMI, el FMI estimaba que iban a tener mayor renta que el año 2019, ¿no? Y ahora lo que prevé es que esa renta va a caer en 170 de los 189 países. Esto es un dato interesante. Podríamos resumirlo, el mundo a grandes rasgos va a ser más pobre, ¿no? Post pandemia. Ese es como un gran titular, ¿no? El Instituto de Finanzas Internacionales reveló que para el 17 de marzo del 2020, 42.000 millones de dólares habían sido retirados de los mercados emergentes. Es decir, esto es lo que se llama que los capitales huyen buscando el vuelo hacia la calidad, ¿no? Y se refugiaron en activos más seguros. Eso explicaría en parte cómo se frenó la devaluación del peso uruguayo, ¿no? Es decir, como esos activos empiezan a abandonar economías emergentes, es el mayor movimiento de la historia de capitales desde países emergentes. Es la mayor huida de capitales desde economías emergentes. Eso es también un tema importante, ¿no? Porque no solo tiene que ver con esos capitales que se van, sino todo lo que moviliza en términos de precios relativos. El tipo de cambio, el principal precio de todo. También vamos a intentar revolver un poquito ahí, ¿no? Bueno, el FMI dice que ya tiene 50.000 millones listos para prestar, 10.000 millones serían a tasa cero. La Organización Mundial de Comercio estima que el comercio post-pandemia en el 2020 caerá entre un 13 y un 32% respecto al 2019. Acá estamos viendo, ¿no? Y bueno, caídas en el PBI de varias economías. Todo lo que más o menos es estimable. La presentación a ustedes, ¿la pueden ver bien? ¿La leen con claridad? Sí, se ve. Excelente. Brillante. Bueno, vamos al modelo, ¿no? Yo lo que les ofrezco es lo siguiente. Les puedo decir lo siguiente. Si yo tuviese la capacidad de estimar la caída o la subida del PBI mundial post-COVID-19, sería algo genial. Eso no va a pasar hoy. Lo que sí les voy a ofrecer es un marco interpretativo y en ese marco interpretativo jugar un poco, ¿no? Lo que yo les decía al inicio cuando les presentaba la ruta de esta charla, es decir, las crisis habituales, las crisis económicas, más locales, más globales, como sean, siempre tienen como una explicación desde el punto de vista de la economía de mercado en la oferta o en la demanda, ¿no? Es decir, bueno, hay una economía, tiene un problema de demanda, es decir, le falta demanda agregada, produce cosas pero nadie se las compra. Problema de una crisis de demanda. Una economía tiene una catástrofe natural por la cual se le destruye todo su aparato productivo. Crisis de oferta, ¿no? Es decir, crisis de oferta, crisis de demanda. Respecto a las crisis de demanda,
después de Keynes, como que tenemos un conjunto de herramientas relativamente disponibles y conocidas, ¿no? La demanda es relativamente sencillo sencillo. Es conocida, los problemas de demanda son conocidas, las herramientas para superarlas, ¿no? Esas crisis. Las crisis de oferta ya es más difícil porque es más difícil recomponer estructuras productivas. Lo que nos está pasando respecto a la incapacidad que tienen los instrumentos de análisis de la economía en la actualidad es que la pandemia que tenemos ahora y la crisis que está generando en la economía genera una crisis de oferta, una crisis de demanda, pero que son simultáneas. Entonces, no es posible, al menos en el corto plazo, reactivar una demanda que no existe. No, vamos a ponerlo en términos más gráficos. Si nosotros somos el Uruguay y nuestro desempeño económico, nuestro producto depende en gran medida de las exportaciones, y el mundo deja de consumir, cosa que no ha pasado, ¿no? Pero deja de consumir a los niveles conocidos. No es que nosotros podemos ir a estimular esa demanda agregada con alguna política concreta. Hasta que ellos no empiecen a demandar, nosotros vamos a tener una crisis de demanda, ¿no? Y eso puede, lo vamos a ver dentro de un ratito, deteriorar parte de nuestras capacidades productivas, que mientras estén en stand-by, en espera, funcionando a media máquina, no pasa nada, pero cuando se destruye capacidad productiva, ahí la crisis también se transforma de oferta, ¿no? Y ahí es difícil reconstruir una oferta a prepo, ¿no? Ahí las herramientas son más complejas. La otra incapacidad que tienen nuestros modelos conocidos de análisis es el tema del tiempo, ¿no? En esta crisis, la pandemia, nosotros, cuando empezamos a leer al FMI, al Banco Mundial, sus informes, lo que dice es, no tenemos la capacidad de dimensionar la profundidad y la dimensión de la pandemia. Y eso va a ser fundamental, porque ahora vamos a ver un gráfico. No es lo mismo una economía que tiene un confinamiento más o menos estricto o un distanciamiento social más o menos impuesto durante un mes, durante 2 meses y durante 3 meses. Pero no solo es lo mismo la cantidad de tiempo, si es un mes, 2 meses o 3 meses, sino en el momento del año, porque hay economías que son profundamente estacionales. Es decir, que los primeros 3 meses del año le implica una cosa a lo que aporta ese periodo de tiempo a la economía dentro del año, y los siguientes 3 meses otra. Es decir, la dimensión y la profundidad pueden impactar de distintas maneras, no solo en la duración, sino también en qué momento de la economía que estemos analizando. ¿Bien? Así que ahí hay un punto a tomar. Yo lo que les voy a proponer ahora en el siguiente cuadro es un ejercicio bastante escolar, pero que es bastante, creo que ilustrativo, ¿no? Lo que yo les propongo es, bueno, agarramos algunas economías, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a ver, según el FMI, el PBI en el año 2019, cerrado el año 2019, es decir, el desempeño de estas economías fue el siguiente, ¿no? Estados Unidos creció un 2,3%, Uruguay un 0,2%, Argentina cayó 2,2%, Brasil creció 1,1%. Antes de que se desarrollara la pandemia, en las perspectivas que publicó el FMI en octubre del 2019 respecto a qué esperaba de estas economías para el año 2020, pre-COVID-2019, el FMI estimaba que Estados Unidos iba a crecer un 2,1%, Uruguay un 2,3%, Argentina iba a caer un 1,3% y Brasil iba a crecer un 2%. Bien, esto era lo que esperaba el FMI para estas economías en el año 2020, para el año 2020, antes de que se desarrollara el COVID. Post-COVID, el FMI reestimó el desempeño para el año 2020. ¿Bien? Entonces, esto está publicado en abril. Esta publicación es de abril. ¿Qué dice el FMI
respecto al desempeño medido en términos de PBI para Estados Unidos, que en el 2020 va a caer 6 puntos, Uruguay va a caer 3 puntos, Argentina 5,7 puntos, Brasil 5,3. Y miren acá, China sería, dentro de estas economías y otras poquitas, de las pocas economías que durante el 2020 no se espera una caída del PBI. Obviamente que la reestimación del crecimiento es menor al que esperaban, ¿no? No lo puse acá a propósito, para pelear un ratito. La diferencia, entonces, ¿qué tenemos? Esta columna nos daría el primer palito de la V, la caída. Esta es la caída. Acá lo que tenemos es la caída de Estados Unidos, la caída de Uruguay, la caída de Argentina, la caída de Brasil. Esto lo podemos hacer para el mundo, ¿no? Post-COVID-19, el FMI reestimó el posible desempeño para... ¡Ay, me pusiste un palito de la V! ¡Qué genial! Sos el uno. Post-pandemia, el FMI reestimó también un posible comportamiento para el año 2021, ¿no? Y acá lo que tenemos es Estados Unidos 4,5, Uruguay un 5% de crecimiento para el año 2021, Argentina 4,4, Brasil 2,9. Este sería el segundo palito, el crecimiento, que calculo que ahora vendrá por Art Attack, el segundo palito de la V, ¿bien? ¿Qué es lo que implica esto? Este pronóstico, estas estimaciones, están hechas en lo que el FMI llama un escenario de mínima. ¿Qué es un escenario de mínima? Esto es, dentro de lo peor, lo mejor. Bien, es decir, no aparecen brotes, no hay reinfecciones, no hay recontagios, no se vuelven, en los lugares donde se están levantando los confinamientos no se vuelven a instalar, y además estima una cosa bastante forzosa el FMI, y es que el desempeño de la pandemia en el hemisferio sur va a ser similar al hemisferio norte, ¿no? Y bueno, yo calculo que ustedes, ¿y por qué el crecimiento es más flaquito? Ahí está mejor. El FMI hace escenarios de mínima, es decir, considerando todo esto que ya les dije, y además estima que el comportamiento de la pandemia en el hemisferio sur va a ser igual que en el hemisferio norte. Y eso, bueno, en esto del exceso de información ya sabemos que no es así, porque a ellos los agarró saliendo del invierno y a nosotros nos está agarrando entrando en el verano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede tener alguna certeza? No, pero es una variable que habría que considerar, ¿no? De cómo salgan las economías va a tener una influencia directa en si esta vez se va a dar con esta dinámica o se va a dar con otras dinámicas, ¿no? Es lo que hablábamos un poquito más arriba. Si la recuperación no es rápida, es esperable, es posible, que en vez de una recuperación rápida haya una caída rápida, eso es más o menos consensuado, lo que no se sabe es la magnitud de la caída, pero después la recuperación puede ser lenta y dibujar un crecimiento no tan en V, sino más bien en términos de L. Ahí aparece una raya amarilla, que es el optimismo del equipo económico. No sé. Bueno, esta es la idea desde un punto de vista de un modelo muy simple, agarrar lo que se esperaba pre-pandemia y compararlo con lo que se estima post-pandemia, que es todo en un marco de incertidumbre, ¿no? Insisto en esta idea de que el FMI, estas estimaciones son en un escenario de mínima, es decir, en el menor de los peores efectos de la pandemia para estas economías. Está publicado para todo, está publicado para el mundo. Yo lo que les dejaba acá es esta idea de que si bien el mundo es estimable que salga más pobre de la pandemia de lo que entró, aparentemente China no va a salir más pobre de lo que entró, ¿no? Y eso lo voy a retomar en un rato. Respecto a otro posible impacto, es esta falsa tensión entre ahora tendríamos que borrar la V esa, ¿cómo hacen? Nos quedó la V para siempre. Ahí está. Son hackers. A mí
me da tanta preocupación las cosas que pueden estar haciendo en mi computadora. Con razón tenían ganas de hacer esto, me están sacando las preguntas del parcial, segurísimo, segurísimo. Bueno, si las venden, compartan algo del botín, manga de sátiros. Bueno, acá lo que les presento es un informe, esto está dentro de un informe que es el impacto del COVID de la CEPAL. La CEPAL rápidamente reconvirtió gran parte de su equipo técnico y generó un observatorio COVID-19, donde la información está sumamente bien presentada y es muy recomendable, digamos, si uno quiere ir a buscar información sistematizada. Y ahí ellos presentan también una modelización que me parece muy, muy elocuente, es esta relación casi que inversa, ¿no? Acá lo que tenemos en la línea azul es cómo evolucionan los contagios de COVID, ¿no? Y en esta línea, que a mí me parece naranja, capaz que un poquito roja, o media marronada, como quieran verlas ustedes, lo que aparece es el impacto en las economías, ¿no? Acá lo que vemos es en China, es decir, cómo a medida que aumentaban los contagios, la economía china se estancaba, hasta que tuvo su pico de contagios y registró una caída, el impacto en Europa, el impacto generalizado, y acá lo que tenemos es el desempeño en el mundo, es decir, a medida que el mundo aumentó los contagios, agregamos a todo el mundo los contagios, el desempeño cae, ¿no? La distancia que hay acá es lo que nosotros podríamos sintetizar en la falsa dicotomía mercado-salud, economía-salud, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a medida que aumentaron los contagios, a través de las diversas medidas de confinamiento, las reestimaciones de productos fueron cayendo. ¿Bien? Acá tenía prevista una pequeña pausa, media de humor, y ahora que vi que estaba Gustavo Arce bichando esto, capaz que se enoja con esto o no, y es que yo he visto muchas referencias de la pandemia respecto a la peste, ¿no? Ya del siglo XIV. A mí lo que me llamó a la reflexión es, si bien nosotros estamos, yo quiero sacar el dramatismo de la vida humana, porque, o sea, siempre que hablamos de vida, cualquier vida importa, y todo eso es sumamente claro, ¿no? Y si tenemos algún familiar o amigo cerca de esta situación, las angustias, todo eso lo quiero sacar, porque si no, no podemos decir casi nada. Pero en términos de economía de mercado, los ajustes poblacionales sirvieron como un mecanismo de ajuste a los niveles de riqueza en la época premalthusiana, ¿no? Y acá lo que yo les presento es este gráfico, es durante la mayor parte de la historia de la humanidad, al no ser las sociedades capaces de generar riqueza suficiente para soportar nuevos niveles de población, estuvieron acompañados la población y el nivel de generación de riqueza, ¿no? En azul es la generación de riqueza, y en rosado, me parece a mí, la evolución de la población. Lo que es claro es que la mayor parte de la historia, la humanidad se mantuvo con un nivel de población posible a su nivel de generación de riqueza. Fue con la revolución industrial, acá las innovaciones, y fue con la revolución industrial que se da la ruptura entre crecimiento de la riqueza y crecimiento de la población, ¿no? Es decir, el nivel de población siempre se ajustó a un nivel de riqueza. Esta pandemia no se puede vincular a la peste, a este proceso que tuvimos acá. ¿Por qué? Porque no va a, y lo voy a decir en estos términos, por favor agárrenlo con todas las pinzas posibles, no va a generar un nuevo nivel de población ajustado al nuevo nivel de riqueza. ¿Entiendes? Es decir, si bien las pérdidas humanas van a ser cuantiosas desde el punto de vista del análisis económico, no va a significar una reducción de población que ajuste a este nivel de riqueza. O sea, no es posible, y esta es una opinión, como van varias ya, asociar esta pandemia con pandemias pasadas,
porque no va a haber un nivel de población acorde a la destrucción de riqueza. ¿Bien? Por eso esta idea de que con Malthus esto no pasaba, porque la población ajustaba en la época pre-malthusiana a los niveles de riqueza, ¿no? ¿Cómo podemos ir reduciendo este metaanálisis, desempeño de la economía global, desempeño del comercio internacional, tensión entre Estados Unidos y China, cómo lo podemos ir bajando a economías nacionales y después bajarlo a vidas, ¿no? Bueno, lo que es esperable es que, como todo modelo económico, las economías cuanto más abiertas, más incorporan lo bueno y lo malo del mundo, ¿no? El concepto de interdependencia ahí es sumamente potente, ¿no? Y aumentan las vías de contagio, ¿no? Hablando en términos virósicos, ¿no? Tenemos vías de contagio del impacto en las economías abiertas, ¿no? Yo las resumí en estas 5, pueden haber más, ¿no? O sea, ¿por dónde nos puede llegar el impacto económico de la pandemia, ¿no? La primera vía en economías con coeficiente de apertura alto, como es el caso de la economía uruguaya, es decir, que las exportaciones y las importaciones explican una gran parte de su producto, es la disminución de la actividad de los socios comerciales, ¿no? Es decir, bueno, esto de que hablábamos hoy, si nuestros mercados de destino ven reducida su actividad económica, es posible que reduzcan su consumo y es posible que nosotros reduzcamos nuestras ventas, ¿no? Acá hay un concepto que va asociado a esto y es el concepto de elasticidad. Hay que recordar que para lo bueno y para lo malo, cuando somos productores y exportadores de bienes primarios, principalmente asociados a la alimentación es lo último que cae en el consumo, ¿no? Así como cuando nuestros mercados de destino aumentan su renta, es decir, aumentan su riqueza, no significa necesariamente que vayan a comer más, ¿no? Porque si tienen un nivel de alimentación bueno, el agente que aumenta su ingreso no destina más ingreso a alimentación, sino que lo destina a otros ingresos, por ese lado malo de ser exportador de bienes primarios, lo que tiene digamos, beneficioso ser exportador de alimentos es que cuando cae el ingreso, uno también renuncia consumo a otros bienes, pero lo último que renuncia es a la alimentación. Así que ahí hay un concepto de elasticidad que habría que incorporar. Caída de los precios de los bienes primarios. Hay estimaciones que hablan de que en el 2020 va a caer en torno del 10 o 11%. Esta estimación se basa, recuerden que por primario entra mucha cosa, ¿no? Pero esta estimación se basa principalmente en una caída de la demanda. Eso también va a tener comportamientos dispares, ¿no? No todos los bienes primarios necesariamente tienen que caer y caer de la misma manera, ¿no? Esto que está pasando con el petróleo, capaz que habría que sacarlo del análisis en este contexto, ¿no? Tiene otras, o podría tener otras partes de explicación también. Después las interrupciones de las cadenas globales de valor, es decir, esto que hablamos mucho en la carrera, es decir, gran parte de las economías deslocalizan parte de sus cadenas productivas y el valor final de un bien está asociado a producciones dispersas en muchas partes del mundo. Eso aparentemente se podría resentir. Reducción de envío de remesas, si bien en el caso uruguayo las remesas no implican un componente alto del producto, en economías, por ejemplo, centroamericanas, gran parte del PBI lo explican las remesas, es decir, los envíos de dinero que hacen los familiares que están residiendo en otras partes del mundo. La intensificación de aversión al riesgo, esto que decíamos hoy, ¿no? En los primeros días de marzo, 42.000 millones de dólares habían dejado los países emergentes, en esto que se llama que los capitales vuelan hacia la calidad, ¿no?
todas estas cadenas de contagio dependerá la velocidad y la intensidad en la cual se produzcan en cada economía, podrán otra vez esta idea de dibujar una V o una L. Bien, algunas respuestas. A ver, acá lo que les propongo es decir, bueno, frente a la pandemia, las economías tienen que responder, ¿no? O sea, tienen que dar respuestas, y en las economías de mercado las respuestas son en términos económicos, ¿no? Ya vamos un ratito interesante, tendría que meter, voy a apurar. Yo quiero ser lo más preciso posible, ¿no? Comparar erogaciones presupuestales frente a la pandemia en economías diversas no es un ejercicio que sea del todo eficiente, ¿no? Yo mientras elaboraba esto, decía, no es lo mismo en una economía que tiene un sistema, una inversión de salud fuerte durante décadas, enfrentar a una pandemia, que una economía que tiene erogaciones presupuestales débiles, enfrentar a una pandemia. Evidentemente, en el primer caso, en los países que tienen sistemas fuertes, pueden derivar menos recursos porque ya lo habían hecho antes, y las economías que tienen sistemas precarizados van a tener que destinar más recursos para paliar la pandemia. Entonces, no todos los números son comparables, pero ahí lo que tenemos son estimaciones. También este dato, el FMI y la CEPAL, que son en los cuales me baso, insisten en la dificultad de construir estos datos, ¿no? Porque ¿cómo medimos qué recurso fue contra la pandemia y qué recurso no fue contra la pandemia? ¿Qué gasto consideramos contra la pandemia? A grandes rasgos tenemos intuiciones, tenemos sesgos, tenemos direcciones, ¿no? Y bueno, y ahí vemos, ¿no? En términos de porcentaje del PBI destinado a combatir la pandemia, ahí tenemos Estados Unidos un 10%, España un 15%, Italia un 20%, Francia un 20%, Alemania supera el 20%, Uruguay 1,6%, Brasil 7%, Perú 12%, Argentina 2%, Chile 5%. Esto es en términos de producto, es decir, qué porcentaje del producto, reestimando qué acciones se pueden considerar o no, ¿no? ¿Por qué a mí me parece importante esto? A mí me parece importante presentar este dato, no solo en la controversia economía-salud, que la podemos retomar después a las preguntas o no, sino en términos de, no es tan importante solo el impacto que pueda producir en términos económicos, sino las capacidades que se puedan sostener, y más en economías dependientes, en economías frágiles como la nuestra. Nuestra economía tiene un alto porcentaje que funciona en base a emprendimientos pequeños, ¿no? La fragilidad de esos emprendimientos no es que que tengan espalda para soportar 3, 4, 5 meses de caja roja y después salir adelante. Y lo que no es automático es pensar que esos emprendimientos pueden cerrar y cuando se reactive la economía abrir, ¿no? Hay destrucción del tejido productivo que es un poco más permanente, que es más difícil, ¿no? Y esto lo quiero asociar con lo que viene más adelante, que es la bajada final a tierra del impacto sobre Uruguay. Acá tenemos estimaciones de la CEPAL, de esfuerzo fiscal contra la pandemia y demás, más o menos refuerza la idea anterior. Bien, ¿cómo está Uruguay? ¿No? Acá vamos a hacer una especie de análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza, pero solo con las fortalezas y solo con las debilidades, ¿no? Y también son caprichosas, son las que me entraron en la imagen y las que considero son más importantes. Uruguay tiene fortaleza frente a la pandemia, ¿no? Repasando texto para enfrentar la pandemia va a ser tan importante lo que se haga ahora como lo que cada sociedad haya construido antes, ¿no? Si uno no tiene hospitales, por más que tome decisiones de hacer hospitales, no van a haber hospitales. Si uno no tiene camas de CTI, por más que uno desee y tenga voluntad política y dinero, no los va a crear en una semana. Si uno no tiene médicos para atender, ¿no? Eso es lo que las sociedades construyeron previamente, ¿no?
Después, lo que se haga ahora va a tener repercutir más bien con las cosas, las repercusiones inmediatas y las futuras. Entonces ahí esto de las fortalezas y las debilidades. Como fortaleza, Uruguay enfrenta a la pandemia disponiendo ahí en la jatera de 2.000 millones de dólares de créditos aprobados a baja tasa. Es decir, hay caja para enfrentar. Dispone de grado inversor que había sido extendido por varias calificadoras en febrero del 2020. Eso, grado inversor, implica acceder a líneas de crédito con bajo interés y sin condicionamiento. Tiene un perfil de deuda de buena calidad en términos de plazo, no tenemos que hacer frente a cancelación de deuda en el corto plazo de gran monto. Tenemos un buen perfil en moneda y acreedores, ¿no? Una deuda soberana, distribuida en grandes tenedores de bonos, dispersos y demás, ¿no? Hay una red social preexistente, ¿no? Esto de MIDE, Ceibal, récord registro de seguridad social, es decir, hay una red, ¿no? de capacidades institucionales hechas para enfrentar esta situación, ¿no? Y hay una institucionalidad nítida, ¿no? Un desacople con inestabilidades de la región, diversificación de las exportadoras, etc. Tenemos debilidades, ¿no? Y las debilidades, muchas son contracara de la fortaleza, ¿no? Tenemos un déficit fiscal alto, 5% del PBI, es decir, es un déficit alto en términos históricos y además en términos comparativos. Tenemos un desempeño económico que ya venía estancado, ¿no? Aquel 0,2% que vimos, una deuda relativamente alta en términos ratio deuda-producto, si bien no históricamente alta, sí alta en este ratio de deuda-producto, un mercado de trabajo que se venía deteriorándose, indicadores sociales, pobreza e indigencia estancados, o en deterioro algunos de ellos, y una transición de gobierno que implica un costo de aprendizaje. Cualquier transición de gobierno implicaba un costo de aprendizaje, esta famosa frase de cambiar de caballo en el medio del río. Bueno, nadie eligió el río en este caso, es decir, la situación estaba así. Y una devaluación del peso uruguayo, ya comenté que este proceso estaba medio revirtiéndose, que podría entrar que en un proceso de contracción de exportadoras puede agudizar procesos inflacionarios, ¿no? Esas son nuestras fortalezas y debilidades. Se podrían poner más fortalezas, se podrían poner más debilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Si bajamos este modelo de oferta y demanda hacia las implicancias que podemos tener en el Uruguay, ¿no? Lo que nosotros tenemos que retomar es esta idea que nuestra demanda agregada en términos de producto tiene como dos componentes bien nítidos. Uno es nuestros clientes del mundo vía las exportaciones y nuestro consumo interno, ¿no? Ese consumo interno sostiene gran parte de nuestro producto. Si se deteriora y ese deterioro se sostiene en el tiempo y se agudiza, es estimable que agudice o que enlentezca la recuperación de la V, ¿no? Acá hay un evento histórico, político, económico inmediato que es la crisis del 2002, ¿no? En la crisis del 2002 nosotros sacamos lecciones, hicimos cosas muy bien para salir de la crisis y otras no tan bien, ¿no? En esas de no tan bien fue no considerar que la destrucción de cierto tejido productivo no era fácil recomponerlo con la recuperación económica. Es decir, la recuperación económica no recupera todo. Recupera algunas cosas, pero otras que se destruyen quedan muy en el camino, ¿no? Entonces, ese aprendizaje de cuánto nos cuesta recuperarnos, hay mucha bibliografía, la academia tiene mucho para decir en ese sentido, y lo primero que tiene para decir es que en cualquier crisis el deterioro de ingresos es de abajo para arriba, ¿no? Y hay algunos sectores de la sociedad que están en el límite, estaban en el límite, y no precisaban nada para que el agua lo sobrepasara. Y ahí viene una segregación que no es solo económica, es cultural, es hasta geográfica,
Y jugar con esta idea de que destruir algo es relativamente sencillo y rápido, pero reconstruir eso es no sencillo y generalmente lento, ¿no? Entonces, atando los posibles efectos de la oferta y la demanda, con un contexto mundial que es el que vimos a través de las estimaciones, y reconstrucciones más o menos posibles de tejido o no productivo, son como cosas que deberíamos ir teniendo en cuenta. Porque esta idea de democratizadora de la pandemia es una idea un poco perversa. Esta historia de que todos vamos a salir peor, no están todos, ¿no? Esa idea de que ese todos no incluye a todos. La destrucción de activos es de abajo para arriba y permite, si uno está arriba, adquirir a precio de crisis activos de los que están abajo. Generalmente, y acá es un vaticinio innecesario que nadie me lo pidió, pero si uno no dice cosas que van a pasar para que después le digan que uno se equivocó, parece que no dijo nada. Lo esperable de esta pandemia, en términos de desempeño en Uruguay, es que sea concentradora de riqueza. O sea, hay una tarea pendiente, que yo ya la tengo anotada, y es medir el Gini de Uruguay en el año 2020, y va a ser peor el del 2019. Eso es porque no estamos, porque al menos que cambie mucho la cosa, ¿no? Porque no estamos haciendo nada para que ese proceso de concentración no se lleve adelante, que es un proceso natural, es natural en términos de economía de mercado, ¿no? Si yo estoy en los quintiles de ingreso alto, dispongo de capacidad de compra, capacidad de ahorro por encima de mis necesidades. Y si el aparato productivo, la economía se empieza a deteriorar, empiezan a ofrecerse a precios de crisis activos. Yo hoy, intentando explicar esto a un vecino, comentar esto a un vecino, le decía, esto es relativamente sencillo. En el barrio, el que todavía tiene trabajo, para darle una mano al vecino, le compra la motito, pero se la compra a precio de motito de crisis. Y si uno va un poquito más para arriba, y había una familia que tenía un terrenito que lo tenía como una inversión, y si uno se quedó sin trabajo y el otro lo mandaron a seguro de paro y hay cuentas que pagar, y se vende el terrenito. Y el terrenito se vende a precio de crisis. Y lo compra el que no está a precio de crisis, ¿no? Entonces, esto que uno lo pone en este ejemplo ridículo, se van acumulando ciertas concentraciones. Metele, Martín. ¿Qué cosas nos podrían alertar, ¿no? Yo les comento que elaboré una especie de guía de esta charla, que los compañeros se las van a compartir, es un textito donde está esto y algo más. ¿Qué es lo que uno podría esperar? ¿No? Bueno, lo que uno puede esperar en un proceso en economía de mercado, en un proceso de destrucción de activos, es que se agudicen procesos de pobreza y exclusión, ¿no? Yo ahí les presento hipótesis de la CEPAL, ¿no? La CEPAL ha reestimado los objetivos que tenía para luchar contra la pobreza extrema, que eran objetivos hacia el 2030, enmarcados en el Programa de Naciones Unidas. Y bueno, y en cualquiera de los escenarios, desde el más benévolo al más perverso, todo hace pensar que la pobreza va a aumentar y la pobreza extrema también, ¿no? En el textito ese que yo les ofrezco, hay como escenarios, ¿no? Nosotros tenemos economías donde el Estado está de retirada, hay economías en el Estado en el cual está estancado, y hay economías en las cuales el Estado está retomando capacidades. Esto en el contexto de tensión economía-mercado, ¿no? Lo simpático de esto, o lo trágico de esto, es que la pandemia llega, los capitales se van y el Estado tiene que poner la tarasca, ¿no? Para enfrentar la situación, ¿no? Este Estado perverso, este Estado perezoso y todas esas cuestiones, es el que tiene que enfrentar. Entonces esa dicotomía entre mercado y Estado nos pone ante situaciones un poco complejas, porque
el Estado se retira en algunas economías, pero desde el punto de vista de la participación de la economía, pero acrecienta su participación en términos de vigilancia, represión, ¿no? Entonces, el contexto de América Latina, según la CEPAL, es de aumento de pobreza y de la indigencia. Y el combo que aparece en el corto plazo y el combo pesimista es un aumento de pobreza, un aumento de tensiones en un contexto de aumento de represión, de un aumento de tolerancia a la represión, ¿no? Cabe preguntarse, ¿no? como gente del área social, es ¿cómo vamos a dirimir las tensiones emergentes de este mundo más pobre, ¿no? En un contexto de mayor disposición a la vigilancia y a la represión, ¿no? Ahí se abre ¿no? ¿Cómo vamos a tener que desarrollar capacidades para enfrentar esas situaciones? ¿Cómo las vamos a dirimir? ¿Cuál va a ser el papel de la democracia? ¿Cómo vamos a poder... y de ahí que cualquier mínima señal sea importante. Cualquier retaseo de la democracia puede confluir en situaciones de mayor tensión. No me quiero meter en un terreno que no me habían invitado, ¿no? Pero esta separación caprichosa de economía, política, sociedad, no tiene mucho que ver, siempre estamos hablando de sujetos, de personas, ¿no? Pero bueno, en el contexto económico es un contexto en el cual va a haber concentración, vamos a salir más pobres de lo que entramos, en un contexto de mayor represión. Son como preguntas, aseveraciones, juegos y todo ahí al mismo tiempo. Y hay otros virus, hay otros bichos en la vuelta, que bueno, que capaz que los dejamos para el intercambio. Algunos de esos bichos son este proceso de debilitamiento del multilateralismo. El exponente más claro es lo que está pasando con la Organización Mundial de la Salud. Yo ahí en el texto ese les propongo, ¿no? La década del 80 y 90, cualquier crisis internacional, el vocero de esas crisis siempre era el secretario general de Naciones Unidas. Uno dice Kofi Annan y sabe que era el secretario general de Naciones Unidas. Uno pregunta ahora quién es el secretario de Naciones Unidas y lo tiene que googlear porque su participación es casi nula en este conflicto. Es decir, como un indicador del debilitamiento del multilateralismo. Otro virus que habría que estar alerta para vacunarse es el relato que se impone de la debilidad, aparentemente, del pesimismo de las democracias liberales frente a autoritarismos efectivos, ¿no? Eso es que va de la mano con la economía, porque como capaz que lo encuentran en el textito, hay como una relación directa en ese deterioro y las respuestas que se pueden dar, ¿no? Esa mayor disposición a renunciar a libertad en nombre de la seguridad, que también ya se las comenté ahí de pasada, ese virus de que el mercado se retira y los estados rescatan, cuánto va a ser de coyuntural y cuánto va a ser de estructural eso. Y bueno, eso de la mayor pobreza e indigencia en un contexto represivo, y bueno, y acá para pelear con un poco con Sanahuja y su concepto de desglobalización, esa historia de que es posible que desde el punto de vista económico se retomen los nacionalismos productivos, que los países no estén dispuestos más a entregar procesos productivos a través de la delocalización y depender de producciones lejanas. Bueno, si ese proceso de desglobalización económica realmente se cumple, es decir, las empresas vuelven a su nido originario, ¿dónde van a encontrar el capital, la tasa de ganancia, ¿no? ¿Van a explotar más a los trabajadores europeos? ¿O eso implicará que el capital busque nuevas formas de ampliar la tasa de ganancia a través de apropiación de recursos naturales? Bueno, me voy porque ya me están diciendo cosas, Juli. Si ustedes no saben, pero me están diciendo cosas. Yo tengo un telefonito acá donde la gente insulta. Bueno, los quiero mucho, chiquilines. Mil disculpas por la extensión del tiempo. No cumplí con los 40 minutos. Vamos arriba. Me quedo acá. No Bueno, sé, ¿cómo hago para sacar esto? ¿Lo meto no, dentro de un no te balde de preocupes, agua? Martín. Muchas gracias.
Ahora, si te parece, abrimos una área de preguntas para los que quieran Yo no alguna tengo nada para cosa. hacer, ¿eh? Así que vamos arriba. Bueno, quien quiera ir poniendo una pregunta, ya había algunos que estaban formulando antes. ¿Yo cómo hago para tomar esto Eh, acá ahora? no, excelente pregunta. En dejar de compartir ¿Cómo? pantalla. ¿De dónde? Acá, este. Acá alguien te pregunta. Tiquiriqui. Ahí va. Ahí, Uruguay Bien. nomás. ¿Te Bueno, parece que el BPS tiene la espalda como para aguantar 100.000 personas en seguro de desempleo? Tengo entendido que ya era deficitario. ¿Se podrá recuperar esto? ¿Sería una buena opción grabar el capital? Pregunta Erika. bueno, Erika, no, a ver, si el BPS va a aguantar 100.000 tipos en seguro, tipes, todos en seguro de paro al mismo tiempo y sin reactivación económica, no, o sea, si no hay reactivación económica dentro de la lógica del mercado, nada aguanta nada, no hay mucho misterio ahí. No, ahí no hay mucho misterio. Es decir, y respecto a lo de grabar el capital, bueno, ahí hay que, yo estuve leyendo los trabajos del Instituto de Economía al respecto. Bueno, primero hay que delimitar qué entendemos por capital. En Uruguay tenemos una visión de capital muy amplia, y bueno, y ahí habría que circunscribir entre el deseo o la aspiración o la voluntad de grabar el capital y la posibilidad de grabar el capital, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por capital? Y bueno, después que distinguimos qué instrumento es posible aplicar para grabar el capital. Dicho de otra manera, en Uruguay el capital es muy escurridizo, como para grabarlo. Pero sí, o sea, en términos políticos, ideológicos, normativos, o sea, no en términos descriptivos, sí. Yo hoy con este mismo vecino con el cual intercambiamos muchas cosas, le decía, bueno, si todos vamos a salir un poquito más pobres, y bueno, a mí me van a sacar el 25% del salario por seguro de paro. Está fantástico. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, 25% de tu salario, bueno, ¿y por qué no podemos proporcionalmente a un tipo que tiene 100.000 apartamentos para alquilar, decirle que se va a quedar sin el 25% de los apartamentos? Que seguramente no le implique ninguna modificación de consumo. Es un chiste, chiquilín, ¿no? Pero razonando por el absurdo. Bueno, ese razonamiento por el absurdo uno lo puede llevar a más herramientas más concretas, y sí, es posible. Pero bueno, decidimos pasar la gorra a voluntad. Sí. Acá Mónica pregunta qué medidas se pueden tomar, además de las ya existentes, para paliar un poco la crisis. Bueno, yo no me voy a poner el traje de gobernante. Lo que sí me sumo a los reclamos del movimiento social, de la intersectorial, el PIT-CNT, es bien claro. O sea, existen los recursos y se puede generar una renta básica para un conjunto importante de la población. Esa es una medida instrumentable, sencilla, detectable, y en términos de PBI está calculada, no implica entregarnos a las garras del mercado y el deshonor de nuestras obligaciones. Así que la medida, no existe una medida, existe un conjunto de medidas, y la primera sería esa, garantizar un ingreso, una renta básica a un conjunto de población que sin esa renta básica no puede subsistir. Muy bien. Acá Carla pregunta si este contexto puede dar un retroceso en materia de derecho laboral. Bueno, justo ayer dábamos en la materia de globalización eso, ¿no? No precisábamos de este contexto, ¿no? Digamos que la atención hacia el derecho, ustedes tuvieron una charla y me voy a alinear un poco a esa idea. Nosotros no precisábamos un contexto de COVID-19 para
reforzar la idea de que el enemigo de la prosperidad era el derecho laboral, ¿no? O sea, el derecho laboral asociado a las trancas al desarrollo de fuerzas productivas estaba instalado en Uruguay. El relato estaba instalado en Uruguay, está instalado. Esto tal vez lo agudice. Y además, en esta situación de que cuando los trabajadores estamos en peores condiciones de mercado laboral, más aquellos que solo tienen el trabajo como única fuente de ingreso, solemos ser más tolerantes a aceptar peores condiciones de trabajo. Así que, bueno, pero digamos que la cosa ya venía de deterioro de la negociación colectiva, de flexibilidad, de flexibilización de esos espacios, ¿no? Ya se había planteado la idea de que cada trabajador negocie en su unidad productiva. Habían varias señales que no precisaban de la pandemia para deteriorar el derecho laboral. Yo estoy confundido entre lo que leo y entre lo que escucho, así que te dejo a vos que organices. Dale, Adrián. Mauro pregunta si en cuanto al comercio internacional se espera mayor proteccionismo por parte de los estados, como por ejemplo aumento de aranceles a la importación. Bueno, ahí técnicamente proteccionismo y aumento a los aranceles vendrían a ser la mano, ¿no? O sea, el aumento de los aranceles es el instrumento del proteccionismo por excelencia. Bueno, sí, como esperable, aparece todo esperable, ¿no? Si este proceso que Sanahuja comentaba pre-pandemia se agudiza, que él estima que sí, ahora dice que la pandemia va a agudizar esto de la desglobalización y del la renacionalización de procesos productivos, es posible, es esperable, un proceso de aumento del proteccionismo y bueno, y ahí habrá que ver el papel de la OMC. Hay que recordar que en la OMC los países tenemos aranceles consolidados. El arancel consolidado es un compromiso, es un tratado, es un compromiso soberano en el cual no podríamos elevar los aranceles por encima de eso. Todo lo que no esté consolidado, sí, lo podemos hacer. Así que está. Va a depender, o sea, pero por ejemplo, ahí es mi juego con esta idea de la atención de los recursos naturales, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué se expandió el capitalismo y por qué se deslocalizó el capitalismo? Bueno, el capitalismo, el capital se deslocalizó, es decir, dejó de producir en los países centrales y se fue a las maquilas mexicanas, a Centroamérica, al sudeste asiático, a China, en búsqueda de aumento de renta, ¿no? Bien, esas empresas van a volver a sus países de origen. Bueno, ¿con qué nivel de salario? Es decir, los trabajadores de los países centrales van a estar dispuestos a aceptar salarios de los países del sudeste asiático o latinoamericano. Hipótesis, los aceptan, se relocaliza, genial. Hipótesis 2, no los aceptan. Bueno, ¿y dónde va a estar la tasa de ganancia de ese capital? En la robotización, excelente. O otra hipótesis, los insumos necesarios para esa renacionalización de la producción implicarán nuevas formas de apropiación de los recursos naturales en los países que disponemos de esos recursos. Bueno, ahí son preguntas más que respuestas. Pasamos a las últimas dos preguntas y ya vamos cerrando. Yo tengo todo el tiempo del mundo, repito. Está bien. Acá Amaranta pregunta, lo mencionaste por arriba, pero en un contexto de lucha de poder entre Estados Unidos y China, ¿qué implica que el FMI sea quien financia la crisis? ¿Supondrá mayores obstáculos para reducir las desigualdades? No, yo ahí lo mencioné simplemente como un juego un poco perverso, porque, digamos, el debilitamiento del multilateralismo es evidente y era previo, ¿no? Nosotros con un grupo de compañeros que escribimos con la primera invasión a Irak, un golpe de Estado internacional, ahí analizábamos, allá a principios de los 2000, cómo la institucionalidad se había erosionado con intervenciones que por primera vez estaban dando fuera del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
y después eso se hizo cuenta corriente. Esas vulnerabilidades al multilateralismo después se incorporaron y forman parte se fueron como naturalizando, ¿no? Gran parte de los comportamientos en América Latina sobre algunos procesos políticos institucionales así lo muestran. Bueno, ahí me gustaba presentar esta idea, ¿no? De cómo el multilateralismo está en retirada, pero sin embargo, algunos espacios de ese multilateralismo que aún tienen Estados Unidos con poder de veto, van a ser los que te digan si te pueden asistir económicamente o no. Es decir, hay un lazo de dependencia todavía vigente en esta extensión de cambio hegemónico. Así que viene por ahí. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No sé nada. Me pongo a pensar. La última pregunta es de Daniela, la mandó un par de veces, es medio larga, pero dice: Dale. en una charla de la Asociación Americana de Zonas Francas comentaron que parte de las empresas multinacionales con sedes en China o con proveedores asociados estarían migrando a América. Según su visión, ¿sería así? En caso afirmativo, ¿Uruguay está preparado para competir con países como México, donde la mano de obra es el valor de China? ¿Qué debería mejorar Uruguay a fin de conseguir inversiones e inyectar a la economía? Muchas gracias. Bueno, no tengo la menor idea de ese proceso de zona franca. A ver, en Hermida, cuando damos flexibilidad laboral, él habla de que llega un momento que se genera una especie de campeonato mundial de la desregulación. Es decir, todos los países en pro de obtener capitales que andan por el mundo, empezamos como a igualarnos a lo peor, ¿no? Esta historia de la zona franca, ¿no? Es decir, bueno, tal país ofrece zona franca, entonces tenemos que competir con zona franca, tal, ¿no? Y bueno, y esa es una tensión que se produce en un mundo en el cual el capital puede moverse con cierta libertad y los trabajadores seguimos circunscriptos en nuestros derechos laborales. Nosotros tenemos un siglo, que es el siglo XX, hablando de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa fue Satán en una época, el capital esfoliador que venía. Después pasó a ser el gran promotor del crecimiento y del desarrollo. Después pasamos a hacer casi todas nuestras adaptaciones, hasta educativas, marcos educativos, al servicio de atraer inversión extranjera directa. Después esa inversión extranjera directa era primatizadora de nuestra economía, y la tensión con el capital, ¿por qué? Porque es el factor aparentemente escaso en nuestra economía. Si nosotros debemos tener un desempeño capaz de atraer ese capital, y va a tener que ser una decisión política de qué capital queremos atraer. ¿Qué debemos hacer para atraer capital? ¿Qué capital? Porque nosotros atraemos capital, ¿no? Es más, hasta en un momento de repliegue de la inversión extranjera directa, Uruguay captó niveles medianamente tolerables, bajos, pero tolerables de capital. Obviamente, el capital viene a instalarse donde obtiene renta, y en Uruguay obtenía renta en la explotación forestal, en los recursos naturales, en la soja, ¿no? Porque ahí es donde estaba la renta. Y bueno, vamos a tener que generar capacidades para que el capital, si queremos que esa sea nuestra fuente de desarrollo y crecimiento, venga a instalarse donde nosotros queremos, ¿no? Y yo creo que hay cosas interesantes, ¿no? Hay un proceso de expansión de la universidad, hay un proceso de expansión de la enseñanza en informática, pero va de la mano lo que dijimos, claro, 2 o 3 veces en esta intervención. Romper capacidades es muy fácil, reconstruirlas o construir capacidades nuevas es muy difícil. Además, así que capaz, compañeros, ya vamos a ir cerrando. Primero que nada, agradecerle a Martín por participar, por darnos un poquito de su tiempo. A todos ustedes también por estar conectados todo este rato. Recordad que este ciclo va a seguir, vamos a seguir el viernes, que vamos a estar con Camilo López, que va a estar hablando un poquito sobre la política internacional, el impacto. Si quieren, Camilo estuvo haciendo un artículo para la diaria, sé que va a estar tocando un poco lo que él escribió por ahí, así que hoy de noche o mañana, si quieren, ya se pueden ir inscribiendo, va a estar en nuestras redes sociales ya el link de inscripción. El viernes a las 19 horas vamos a estar con Camilo. De vuelta, muchas gracias, Martín. Además, mañana vamos a subir los materiales, tanto de esta actividad como las de la semana pasada. Hay un documento que nos mandó el doctor Aller, así que también por ahí en el drive lo van a poder encontrar. Sí, Martín. Bueno, si me dejás,
chiquilines, agradecerles la invitación. Yo me puse muy contento cuando me invitaron y bueno, intercambié mucho con ustedes respecto al esfuerzo que le metí. Intenté equilibrar los aportes de una mirada lo más académica posible, pero sin renunciar a algún aporte valorativo. Si en el pasaje de las valoraciones generé algún exabrupto, como en todas las clases hago, pido disculpas. Y bueno, y si alguno quedó con alguna cuestión ahí para profundizar, me pueden contactar ahí por Eva, por correo, y no pasa nada. En el texto que van a circular los compañeros, muchos de estos puntos están mejor abordados, más desarrollados, y pueden ir a encontrar las cuestiones, las fuentes de las cuales se basó gran parte de la exposición. ¿Dale? Así que gracias de vuelta, chiquilines, pasen todos bien, Muchas gracias. mucho ánimo. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a todos por estar. Así que bueno, si quieren también, ya están subidas también las presentaciones de la semana pasada, así que si alguno no pudo participar, si las quieren ver, y mañana ya vamos a estar subiendo la del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el viernes. Nos vemos, chiquilines. Chau, chau. Chau.